Aquí otro capítulo. Este es el episodio número 2 del curso que he preparado para hablar de alimentación en maratón, el curso que yo he llamado Alimenta tu meta o Alimenta tus zancadas, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Importante, si no has visto el primer episodio, debes de verlo, y aquí lo tienes en el canal de YouTube, para, pues bueno, hacer un poco de hincapié que este curso al fin y al cabo sigue una línea y es importante cada una de esas clases. Ya sabéis que estoy haciéndolas bastante cortitas, de máximo 30 minutos, pero vamos a analizar pues todos los puntos importantes. Son todos los puntos que yo trabajo en el programa Alimenta tu meta con mis deportistas que preparan este tipo de prueba, el maratón. Sí que quiero destacar que si estás preparando cualquier prueba de resistencia te puede servir muchos de los consejos de los que estoy hablando aquí, ya sea una marcha ciclista, por ejemplo, o un Ironman o un half, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar concretamente? La tasa de sudoración. Es uno de los valores para mí más importantes y lo primero que pido a mis deportistas en el programa para empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos una tasa de sudoración distinta y depende de muchos factores también. No solamente factores genéticos o de termorregularidad, sino también factores como el ambiente donde vives, humedad, tipo de ropa que sueles llevar para entrenar, temperatura y un largo etcétera, ¿vale? Entonces es un dato que yo suelo pedir varias veces a lo largo de la temporada y cuando estamos acercándonos también a la prueba objetivo también lo suelo pedir. ¿Por qué calcular este dato? Bien, uno de los factores limitantes del rendimiento es la deshidratación. Otro de los factores es la bajada de glucógeno durante los entrenamientos o durante la competición. Y otro de los factores limitantes también es el sodio. Si todo esto se limita o si se limita alguno de ellos, aparece la fatiga. Y con ello puede venir pues, el muro, que de tanto se habla en maratón, o pueden venir problemas como calambres musculares, etcétera, ¿vale? Pero todo esto lo llamamos aparición de la fatiga. Entonces, a nivel alimentario, nosotros, los Nutri, somos unos preventores, ¿vale? Preventores de este tipo de problemas que suelen surgir no solamente el día de la prueba, sino lesiones, sino mantenimiento del sistema inmune, etcétera. Para ello, la hidratación es súper importante. Así que vamos a hablar en concreto de la tasa de sudoración. Bien, para mí es un dato que es bastante sencillo de calcular y cualquier persona con una báscula puede hacerlo. Así que vamos a ver en concreto cómo se debe de hacer. Este dato yo creo que cualquier persona que se prepara una prueba de larga distancia debe de calcularlo. ¿Por qué? Porque los entrenamientos tenemos que realizarlos ingiriendo líquido, ¿vale? Si tú en cada entrenamiento te deshidratas, luego tu cuerpo tiene que recuperar porque no estás bebiendo nada durante ese entrenamiento, si esto lo haces de manera exponencial, es decir, muchas veces a lo largo de la temporada y durante muchos entrenamientos, a largo plazo tu rendimiento se va a ver afectado. Sin embargo, si tú en cada entrenamiento estás reponiendo de manera eficiente ese líquido que estás perdiendo, ese sodio, esos hidratos de carbono que estás utilizando, tu recuperación va a ser más eficiente y por lo tanto vas a llegar mejor el día de la salida de esa prueba deportiva que estés preparando y serás capaz de ejecutar un mayor número de entrenamientos de manera eficiente y por lo tanto mejorará tu rendimiento. Tu estado de salud será óptimo, es decir, prevenimos esa bajada del sistema inmunitario, prevenimos esas lesiones, esas sobrecargas y un largo etcétera. Por ello es vital y súper importante, pero muy importante, la hidratación. Y por ello hay que calcular la tasa de sudoración. Bien, esta es la fórmula general, ¿vale? Esta fórmula la podéis encontrar en internet y aquí os la he puesto, que es decir, deberíamos de pesarnos antes de entrenar y después del entrenamiento. Mi consejo es que este valor se haga sin ropa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que viene meses de bastante calor, que aquí en Valencia, aparte del calor, tenemos la humedad, por ejemplo, si salimos a correr, después sudamos y ese sudor se queda en la ropa. Entonces, si nos pesamos antes y después, ese sudor va a estar sí estando ahí, ¿vale? Por lo tanto, no será tan exacto. Entonces, pesarnos sin ropa.
peso inicial de la botella y peso final de la botella. Es decir, si salimos a entrenar con una botella, debemos de calcular el peso que hemos ingerido, es decir, la cantidad de líquido. Y la fórmula es la siguiente: peso perdido más peso de líquido consumido menos la orina perdida. Esto es difícil de calcular. Entonces, mi consejo a la mayoría de deportistas es que no vayan a orinar y que intenten hacer este cálculo en un entrenamiento de 60 minutos y en un horario y en un lugar parecido a donde van a competir. Y luego todo esto lo dividimos por la duración del ejercicio, ¿vale? Esto sería el dato de tasa de sudoración. Bien, hay deportistas que me preguntan: oye Andrea, ¿cuánto es una tasa de sudoración baja o cuánto es una tasa de sudoración elevada? ¿Vale? Bien, yo considero una tasa de sudoración baja cuando son 200-300 mililitros por hora. Sin embargo, elevada a partir de 800 mililitros por hora. ¿Por qué? Porque sobre todo se complica nuestra capacidad de reponer ese líquido perdido conforme mayores, ¿vale? ¿Por qué? Porque al deportista nos cuesta beber, ¿vale? Y además nuestro cuerpo ya de por sí, aunque bebieras la misma cantidad que estás perdiendo, cuesta ese flujo, esa reposición de líquido intracelular, que al fin y al cabo es lo importante, lo intracelular. Así que muy, muy, muy importante saber esa tasa de sudoración y a partir de ahí empezar a beber. Quiero destacar una cosa, que en función de la tasa de sudoración también necesitaremos una mayor o menor cantidad de sodio, ¿vale? El sodio es el mineral por excelencia en deportes de resistencia y sobre todo intraentrenamiento. Muchas veces venden cápsulas de sales que no solamente contienen sodio, sino potasio, magnesio, etc. Bien, puede ser ok, pero es el sodio el mineral que más necesitamos. Por ello, tenemos que estar entre 400 y 1200 miligramos por hora de consumo de sodio. Obviamente, cuanto mayor es la tasa de sudoración, mayor cantidad de sodio debemos de aportar. Este dato es muy difícil de calcular de manera individual, es decir, yo no sé cuánto pierde una persona de sodio, por lo tanto habrá que ir entrenando y ir viendo qué es lo que pasa, si hay aparición de rampas, si no, si hay problemas, ¿vale? Si deja la ropa con mucha sal, etcétera, ¿vale? Por ello, en el programa Alimenta tu Meta, yo a lo largo de las semanas voy preguntando a mis deportistas qué va pasando y vamos analizando y vamos viendo cómo distribuimos este sodio. Bien, continúo. La hidratación, ¿vale? Ya que he hablado de la tasa de sudoración, que al fin y al cabo de esto va el capítulo, ¿cómo nos debemos de hidratar en función de esta tasa de sudoración o en función de las características, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente las pruebas de resistencia, y en este caso el maratón, es a primera hora de la mañana, pero nosotros a lo largo de toda la noche nos deshidratamos, es decir, todo el mundo se ha pesado antes de acostarse y al levantarse, y hay una pérdida de peso. Esa pérdida de peso sobre todo es deshidratación. ¿Por qué? Porque ya llevamos un largo periodo, es decir, unas cuantas horas, 6, 7, 8, 9 horas sin hidratarnos, pero es que además por nuestra respiración estamos perdiendo mayor cantidad de líquido, ¿vale? O sea, estamos deshidratándonos, por lo tanto es mayor. Entonces, previamente a un maratón, cuando nos levantamos, nosotros estamos deshidratados. Por lo tanto, mi consejo es que desde el primer momento empecemos a beber. Pero, ¿qué deberíamos de beber? Esto es importante, el agua no es lo que más hidrata, sino que es una bebida isotónica durante la actividad. Y previamente a una actividad hablamos de bebidas hipotónicas, ¿vale? Importante, para calcular la cantidad que debemos de aportar a un hipotónico, isotónico o hipertónico, necesitamos saber qué cantidad de líquido contiene el bidón, ¿vale? Para esto, mira, os voy a dejar en la descripción del vídeo las calculadoras de hipotónico y de isotónico y también de tasa de sudoración para que sepáis exactamente cómo calcular la cantidad de hidrato de carbono y sodio que debemos de aportar en el bidón en función del momento, ¿vale? Entonces, aquí tenéis cómo se debe de hacer un hipotónico. Una bebida hipotónica es una bebida de menor concentración y actualmente decimos que debe de ser de un 5% aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en un bidón de 500 mililitros debemos de añadir 25 gramos de hidrato de carbono, ¿vale?
¿Qué tipo de hidrato de carbono debemos de usar? Bien, a día de hoy la evidencia es bastante clara y es lo que nos confirman los estudios científicos y por eso en todos mis vídeos yo hablo de esto. Debemos de aportar hidrato de carbono de fuente maltodextrina y fructosa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene mayor capacidad de oxidación cuando combinamos estos dos hidratos de carbono. Y además esta composición o este ratio debe de ser 2:1 o 1:0,8. Es lo que nos ha dicho la ciencia a día de hoy. Posiblemente sigamos estudiando porque en nutrición estamos empezando y nos queda mucho que avanzar y sobre todo en deportes de resistencia, seguramente dentro de unos años lo que yo estoy explicando ahora tenga que añadir algún tip de decir, oye, pues también se acepta este ratio, oye, pues hemos visto este tipo de hidrato de carbono que puede ayudarnos a tal, ¿vale? Entonces esto es muy importante, pero a día de hoy decimos que maltodextrina y fructosa 2:1 o 1:0,8, es decir, cada 2 gramos de maltodextrina, 1 de fructosa, cada gramo de maltodextrina, 0,8 de fructosa. Esto es súper importante. Bien, el sodio, como ya os he dicho antes, depende de cada persona. Por lo tanto, yo aproximadamente pongo en estos bidones 0,5 gramos de, 1,5 gramos de sal o 1 gramo de sal, que es aproximadamente 500 miligramos de sodio, ¿vale? Pero esto va a depender de cada persona. ¿Podríamos añadir más? Sí, por supuesto. Podríamos añadir mayor cantidad de sodio o incluso menos también, ¿vale? Pero este tipo de bebidas son las que recomendamos previamente a una salida deportiva, ¿vale? Es decir, ya aquí nos está aportando algo de hidrato de carbono, además nos está aportando líquido y beber aproximadamente entre 90 minutos o 30 minutos antes de salir sería óptimo. ¿Para qué? Para empezar ya la prueba bien hidratado. Una vez hablado de bebidas hipotónicas, vamos a hacer un repaso a las bebidas isotónicas, ¿vale? Quiero recalcar y remarcar que las bebidas deportivas, nosotros en nutrición deportiva los clasificamos en 3, ¿vale? En función del tipo de concentración que tiene. Una bebida hipotónica, baja concentración. Una bebida isotónica, una concentración muy parecida a nuestro torrente sanguíneo. Y por eso decimos que intraactividad es la bebida que mejor nos rehidrata. Y una bebida hipertónica es una bebida de mayor concentración, ¿vale? La hipotónica del 5% aproximadamente, la isotónica solemos utilizar un 8% y la hipertónica solemos utilizar una concentración mayor al 10%. De todo esto ya he hablado en otros vídeos en mi canal, además he preparado recetas caseras y cómo preparar cada uno de los bidones. Pero es muy importante que la concentración se utilice en cada momento, ¿vale? En función del momento de actividad, previo a la actividad, durante la actividad o después de la actividad, ¿vale? Sobre todo es porque el objetivo principal de una bebida isotónica es rehidratar, no es solamente aportar hidrato de carbono, ¿vale? Que mucha gente me ha dicho, oye, ¿no puedo echarle más hidrato si no estar tomando geles? No, el consejo es mantener la concentración para rehidratarte. Por lo tanto, en 500 mililitros será aproximadamente unos 40 gramos, ¿vale? Aquí en este caso he puesto el ejemplo de en 750 mililitros 60 gramos de hidrato de carbono. Y aquí lo mismo, concentración, ratio de maltodextrina y fructosa tiene que ser 2:1 o 1:0,8, ¿vale? Además debe de contener sal, que hablamos entre 1 o 1,5 gramos aproximadamente, ¿vale? Podríamos echar un poquito más o un poquito menos, ya lo que he comentado, depende de la tasa de sudoración. ¿Cuál es mi opinión respecto a esto? Mi opinión, y si me baso en ciencia, es que para preparar un maratón deberíamos de ir siempre con un bidón. En este caso un Soul Flash, por ejemplo. Que por cierto, os dejo enlace en la descripción del material que yo utilizo para mis entrenamientos y cómo preparamos al fin y al cabo los bidones de manera casera. Os voy a dejar las calculadoras. Bien, dicho esto, muy importante sería lo idóneo sería salir con el bidón en un maratón. Ya sé que la mayoría os es muy complicado, nos gusta en un maratón de asfalto salir con cosas en la mano y preferís ir con geles, ¿vale? En este caso, la estrategia con geles sería totalmente distinta. Es decir, deberíamos ir aportando agua en todos los avituallamientos, ir viendo más o menos qué cantidad vas bebiendo y después aportar hidrato de carbono con geles y también las sales o con geles o con cápsulas o con ambas opciones. Es importante sumar todos los productos que estés utilizando, ¿vale?
Aquí mi opinión es que sería mucho más fácil si las competiciones, es decir, si los maratones, aportaran en sus avituallamientos isotónicas que recomendamos, ¿vale? Que son isotónicas con las características que yo acabo de comentar. Sería mucho más fácil que el deportista llegara a la meta en mejores condiciones, ¿vale? Pero si no es así, ya será elección tuya preparar la estrategia de una manera u de otra, ¿vale? Podemos preparar la estrategia con una base de isotónico, ir añadiendo geles como extra a hidrato de carbono, o podemos preparar una estrategia simplemente aportando agua más geles. Obviamente los geles que deberemos de utilizar, en mi opinión, deberían ser geles con mayor contenido de hidrato de carbono, ya que estamos preparando un maratón y debemos de llegar a consumir 60 gramos por hora como mínimo, aunque en la mayoría de los casos recomendamos llegar incluso hasta 90 gramos por hora en maratón. Y algunos de mis deportistas ya están llegando a 120, obviamente con un entrenamiento nutricional, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Obviamente no es cuestión de añadir mayor cantidad de hidrato de carbono al bidón, sino combinar una base de isotónico e ir añadiendo pues geles, que es la cosa más fácil y sencilla de llevar en un maratón de asfalto. Ya que estaba hablando de tasa de sudoración y he entrado un poco en bebidas isotónicas, ya sabéis que os dejo en la descripción pues la calculadora, ¿vale? Para que vosotros os lo podéis calcular y la podáis hacer casera comprando maltodextrina, fructosa, sodio y al fin y al cabo el softflash o el mezclador para poderlo hacer, pero hay bebidas comerciales que contienen estas características o no, ¿vale? Aquí he puesto 4 ejemplos de bebidas bastante conocidas que no cumplen con las características, ¿vale? Por ejemplo, tipo de hidrato de carbono que aporta no es un hidrato de carbono que recomendamos, ya que no es maltodextrina fructosa en el caso de 226, Victory Endurance, Ethics o Crown Nutrition, ¿vale? Como veis, son ratios distintos, tipos de hidrato de carbono totalmente diferentes. Por lo tanto, son bebidas que yo no recomiendo y obviamente hay marcas que sí. Lo dicho, mejor hacerlo casero, obviamente, y mucho más económico, y además os he dejado la calculadora, pero hay bebidas comerciales que son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque ya viene preparado, ¿vale? Y simplemente es añadir los casitos, la cantidad y listo. En este caso está Fante, Stratus, Crown Nutrition, esta específicamente, no la otra que había enseñado antes, y Maurten, ¿vale? Aquí hay una cosa muy, muy, muy importante, que es que aquí te están vendiendo un polvo, ¿vale? Y eres tú el que tiene la capacidad de hacerlo hipotónico o hacerlo isotónico. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes 500 mililitros, tú eres el que lo hará hipotónico añadiendo 25 gramos. O tú eres el que lo hará isotónico añadiendo 40 gramos del producto, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante porque hay veces que me dicen, Andrea, esto es un isotónico, Andrea, esto es una bebida deportiva, Andrea, estos son hidratos de carbono. No, a ver, esto es una mezcla de hidrato de carbono, que en este caso es maltodextrina fructosa y contiene sodio, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a mezclar con agua y nosotros vamos a hacer la bebida isotónica o hipotónica, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces no hay que fiarse del modo de empleo, porque hay muchas personas que me dicen, oye, en el modo de empleo pone que añada 90 gramos en 500 mililitros. No, eso es un hipertónico, ¿vale? Eso no tienes que hacerlo. Entonces es muy importante esto, que tú apliques la concentración adecuada y que seas tú el que elija esto, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante. Bien, continúa. Vale, yo he dado estos ejemplos, ¿vale? Pero tú puedes exactamente clasificar o ver exactamente si cumple con las características esta bebida isotónica o bebida hipertónica o hipotónica o deportiva, ¿vale? Los polvos, al fin y al cabo. Lo primero que tienes que hacer es leer el listado de ingredientes. El listado de ingredientes tiene que ser maltodextrina y fructosa, que es el tipo de hidrato de carbono que aceptamos. Además debe contener sodio, puede contener algún conservante o algún saborizante, pero ya está, no debe tener ni dextrosa, ni cicloestrina, ni sacarosa, ni amilopectina, ¿vale? Que son otros tipos de hidrato de carbono. A día de hoy son estos dos los que aceptamos y los que yo recomiendo porque me baso en la evidencia científica, obviamente. Vale, además, este tipo de hidrato de carbono tiene que ser un ratio, como ya he comentado antes, 2,1 o 1,0,8, ¿vale? Muy, muy importante. Y la cantidad de hidrato, pues obviamente va a depender de ti, que es como acabo de comentar, ¿vale? Así que este punto es muy, muy, muy importante. Bien.
Por último, este episodio quería hablar del glicerol, ¿vale? El glicerol es una sustancia, un tipo de hidrato, ¿vale? Que podemos utilizar previamente a un entrenamiento, ¿vale? Esto yo, por ejemplo, tengo clientes que son de Panamá, bueno, que son no, que viven en Panamá con una temperatura muy elevada, con una tasa de sudoración también muy elevada. Tengo un chico también de Guatemala, otro chico que está en Colombia, ¿vale? Entonces son zonas, la mayoría de ellos, que países latinos, que la tasa de sudoración se eleva muchísimo, ¿vale? O, por ejemplo, llevé a un chico hace unos meses que ya ha terminado el programa Alimenta tu Meta, porque vino específicamente a esto, que tenía una tasa de sudoración de 2 kilos por hora, ¿vale? Por lo tanto, empezamos a utilizar el glicerol como sustancia para permitir la rehidratación, es decir, hace que nosotros retengamos más líquido intracelular y mejoremos nuestra capacidad de rehidratarnos, ¿vale? Entonces, se debe de tomar 1,2 gramos por kilo de peso en 26 mililitros de agua por kilo de peso, ¿vale? Es muy importante hacer esta fórmula y prepararlo de esa manera, aunque no es preciso guardarlo todo, ¿vale? Podemos, o sea, guardarlo todo, no, bebértelo todo previamente a la actividad, sino que podemos guardarlo, bebernos la mitad, al día siguiente o en 2 días bebernos la otra mitad y tener este preparado en la nevera para conseguir rehidratarnos. Y es un preparado para tomar previamente antes de la actividad. Si queréis más información sobre el glicerol, tengo un vídeo en mi canal hablando solamente hablando de esta sustancia. De todas maneras, os dejo enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo al producto, que es bastante económico y se puede utilizar muy fácilmente. Pues nada, hasta aquí el segundo episodio del curso. No olvides que actualmente tengo lista de espera para trabajar conmigo. Si estás preparando un maratón para finales de 2024 o principios de 2025, te animo a apuntarte a mi lista de espera porque estoy tardando en llamar aproximadamente 3-4 semanas a cada uno de los que os apuntáis a la lista, y nada, que puedo ayudarte a cruzar esa meta deportiva, sobre todo con salud. Cualquier cosa, no dudes en comentar en comentarios y resuelvo las dudas. Y semana que viene, próximo capítulo, hablando de alimentación para el maratón. Un abrazo a todos y que tengáis buena semana. Chao, chao.